buenos días, feliz sábado tengan todos. Nos alegra nuevamente estar con todos ustedes a través de esta plataforma de Facebook, transmitiendo la escuela sabática desde la Iglesia Adventista de Espinal. Buenos días, O'Neill, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Joe. Buenos días a todos los amigos que nos están viendo aquí presencialmente y aquellos que están por las redes sociales. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. Y la lección de esta semana está muy interesante, corta, pero interesante. Y damos gloria a Dios por ello porque nos enseña más a cómo confiar en Dios. Definitivamente. Y es interesante el título de la lección. Y me acuerdo cuando niño, ¿verdad? Y los papás nos regañaban, nos decían, ¿cómo tú lo quieres? ¿Por las buenas o por las malas, verdad? Y así que cuando leemos el título dice que por las malas, muchas veces tenemos que aprender así, pero ya vamos a ir en detalle en la lección. O'Neill, ¿qué tal si tú nos comienzas con una breve oración? Eterno Dios, en esta hora acudimos a ti pidiendo sabiduría y pidiendo que seas tú el que hables a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Es bien interesante cómo comienza la lección en su introducción y nos habla de un fuego en Harlem, en Nueva York, donde una niña estaba en la ventana del apartamento donde ella vivía, en un edificio. Era ciega, como les dije, y los bomberos allá abajo, la policía le decía, lánzate, que nosotros te vamos a atrapar aquí, lánzate. Pero la niña no quería tirarse, O'Neill. Y ellos gritando y la niña que no, hasta que llamaron al padre. Cuando el padre le dice a la niña que se lance, ella confiadamente se lanzó al aire y la pudieron coger a salvo, ¿verdad? Los bomberos. ¿Por qué esta niña obedeció al padre y no obedeció a los bomberos? La confianza. La confianza. Los niños brincan y se lanzan en los brazos de los padres, pero no en los brazos de cualquiera. Es así. ¿Qué seguridad esa niña tenía de que un extraño la fuese a agarrar? No había ninguna. No había ninguna. Pero si el papá le decía, yo te voy a agarrar, ella confiaba en que iba a ser así porque el papá le ayudó a caminar, le ayudó a comer, le ayudó a correr bicicleta, etcétera. Sobre todo, sabía que su padre la amaba lo suficiente para atraparla a salvo. Así mismito es. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser salvados, tenemos que acudir a los brazos correctos. Definitivamente. No cualquier persona puede brindar salvación. No cualquier persona puede brindar solución. Y Juan el Bautista fue muy acertado cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa la situación o el problema que pueda tener el ser humano, la única solución está en Cristo Jesús. Amén, amén. Y la lección de esta semana pretende a que nosotros como su iglesia, como su pueblo, y a aquellos que todavía no conocen al Señor, aprendan a confiar en Él. En Él es la salvación segura. En Él podemos ir confiadamente, como nos dice Pablo también, tenemos que ir confiadamente a Él, pero si no le conocemos, no conocemos de su gran amor, nosotros no podemos confiar en Él. Así que le vamos a inquirir en esta mañana que estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios, entréguense en oración a Él, confíen en Él y el Señor obrará grandes cosas en sus vidas. Y esa fue una lección que tenía que aprender el pueblo de Israel en el pasado, igual que cada uno de nosotros. Cuando vamos a la lección de escuela sabática, nos topamos con un pueblo que está apartado, con un dirigente o unos dirigentes que en vez de llevar el pueblo a unirse con Dios, lo llevó a separarse. Un pueblo donde había muchos problemas, no había esperanza, no había solución, y entonces surge la figura de los profetas, entre ellos Isaías, donde traen un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Y el hijo de Isaías, el nombre, eso era lo que señalaba, que pronto iba a haber una justicia, pronto iba a haber una solución, pero tenían que confiar en Él, en Dios. Y esta desconfianza del pueblo de Dios no es de ahora, viene desde mucho antes, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios quería parecerse a los demás reinos, ¿verdad? Y ahí vamos al caso de Samuel, y del pueblo de Israel, cuando en un momento dado el pueblo de Israel quería rey, como los demás pueblos.
Dios no quería que hubiera un rey, sino Dios es el único, ¿verdad? Rey poderoso y verdadero. Pero Dios sabía que todas estas cosas iban a suceder, por eso no quería darle rey. Pero como el pueblo pidió, mire, Dios es tan maravilloso que a veces nosotros le insistimos a Dios y Dios cumple nuestro deseo, sabiendo las consecuencias que vamos a recibir. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Si no confiamos en Él, muchas cosas malas no pueden suceder. Pero si confiamos en Él, pueden pasar muchas cosas malas, pero podemos salir airosos. Has dicho algo muy interesante, tenemos que aprender. Y hay dos formas de aprender. O aprendes por las buenas O por las malas. o aprendes por las malas. Y la lección nos dice que los judíos tuvieron que aprender por su amarga experiencia que podían confiar en Dios. Nosotros, ¿cómo preferimos aprender? ¿Preferimos aprender de la manera correcta o tenemos que aprender a fuerza de A cantazo? veces. Y eso lo vemos sobre todo en la ¿Disculpa? juventud. Eso lo vemos con los jóvenes. Eso es lo que ¿sí? tradicionalmente sucede con cada Sí. uno de nosotros. Aprendemos a fuerza de golpe, a fuerza de cantazo. El ser humano lamentablemente no aprende a las buenas. Miren, muchas veces criticamos a los jóvenes porque, sobre todo en la adolescencia, porque ellos quieren hacer las cosas y por más consejo que uno le dé, pues ellos quieren hacer siempre su voluntad, ¿verdad? Luego, cuando son adultos, le dan la razón a sus padres más tarde, pero esa adolescencia parece que no se nos va de nuestro sistema. Y aún de adultos, insistimos en hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin consultar con Dios. Y también recibimos las consecuencias, ¿verdad?, de esas decisiones. Y has traído un punto interesante. En el caso de los jóvenes, nosotros los jóvenes, creo que todos los seres humanos, a veces le echamos la culpa a los jóvenes, pero todos los seres humanos no seguimos consejos. Es así. Y especialmente cuando se nos dice que hay que esperar. Hay que esperar. La solución para Israel existía, pero había que esperar un poco tiempo. Y la lección trae esa palabra que a veces nosotros creemos que es inactiva y es la espera. La espera. Y la espera en la Biblia es la acción más grande que puede tener un ser humano. Porque cuando el cristiano o el seguidor de Dios espera, lo que hace es confiar y depender totalmente de Dios. Si nosotros fuéramos, si Dios fuera como nosotros, vamos a poner, esperaría porque su pueblo se arrepintiera para entonces ir a sus pies. No. Gracias a Dios que el que toma justicia es Dios y no nosotros. así. Es por eso que la espera es la acción más grande que tú puedes encontrar en la Sagrada Escritura. Amén por eso. Ahí está la paciencia de los santos. O sea, es una característica, gracias Esteban, es una característica de la iglesia remanente. Es así. una iglesia que sabe esperar, que sabe depender de Dios. Porque en este medio de caos que estamos viviendo, y en el medio del caos que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces, hay una solución, pero no es una solución inmediata. A veces, Y no es una solución de hombre tampoco. exacto, a veces hay que esperar un tiempito a que las cosas sucedan. Hay un pensamiento de Max Lucado que dice, vas a salir de esta. No será de la noche a la mañana, no será sin dolor. No cometa una idiotez, pero confía en Dios porque saldrás de esta. Amén, O sea, amén. es deber de cada uno de nosotros esperar en Jehová. Pero en esa espera, tener en cuenta que no podemos cometer una idiotez. Y aunque la palabra suena fuerte, es real. Es real. Porque a veces en medio de la espera nos desesperamos y cometemos una idiotez, una estupidez, como usted quiera decirle, pero la cometemos. Entonces eso que se supone que se solucione en un momento, ahora se tarda un poco más en solucionarse. En la mayoría de los salmos siempre se habla de esperar en Jehová, ¿verdad? Así es. Pero muchas veces también Dios nos muestra el camino, nos dice cómo andar, pero tampoco queremos obedecer. Ese es otro problema que se está teniendo. Es por eso que existe la justicia y la esperanza. Porque en medio de la espera, nosotros los cristianos debemos de entender de que hay esperanza. Esperanza para aquel que es débil, esperanza para aquel que no tiene nada, esperanza para aquel que está pasando en problemas, esperanza para aquel que está encadenado. Pero hay justicia para aquel que no tiene esperanza y no quiere cambiar. Cuando una persona quiere cambiar su vida, cuando una persona quiere algo mejor para su vida,
hay una esperanza. Hay esperanza. Pero cuando una persona no quiere cambiar su vida, entonces lo que se le aplica es el juicio de Dios. Definitivamente. Y el juicio de Dios, vivimos en una época donde el mundo cristiano, vamos a decirlo así, de esa manera, el mundo cristiano piensa en un Dios que todo lo perdona sin consecuencias alguna para el ser humano. ¿Qué quiero decir eso? Que podemos seguir pecando, pero nos ponemos bajo la sombrilla de la gracia de Dios y esa persona piensa que por sus acciones Dios lo va a perdonar y puede vivir una vida feliz en la eternidad. Cuando Dios tiene un plan tanto para los desobedientes como para los obedientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos amparamos con la gracia única, ¿dónde está la justicia de Dios? Así mismito es. Y si la justicia de Dios fuera única, ¿dónde estaría nuestra esperanza? Y fíjate, la lección trae otro punto interesante con referente a la justicia y la esperanza. Y quiero leerla en la parte del libro de la lección que dice: tanto la esperanza como el juicio son necesarios en la vida de la gente. La esperanza nos mantiene activos y el juicio nos impide desviarnos. Sin esperanza renunciamos a la posibilidad de progreso. Sin juicio terminamos descarrilándonos. Así que tanto la esperanza como el juicio existen en equilibrio. Es un equilibrio. Es un equilibrio donde Dios, a través de sus mensajeros, a través de sus profetas, nos advierte, ¿verdad?, sobre cómo nosotros tenemos que actuar como pueblo y todas las promesas y todos los pactos de Dios, cuando vamos a la Escritura, son condicionados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que Dios nos bendice de acuerdo a cómo nosotros actuamos delante de Él. Si nosotros actuamos en contra de Dios, es como pues, aquellos padres que tenemos hijos. Queremos que nuestros hijos nos den obediencia, ¿verdad? Y nos honren con su obediencia. Pero cuando uno le advierte al hijo sobre una situación, va a poner, mira, no toques la estufa que te vas a quemar. Y el hijo insiste, y nosotros tratando de protegerlo, le quitamos la mano, le buscamos obstáculos para que no toque la estufa, pero él insiste en tocarla. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Deja que lo pruebe. Así mismito y entonces aprende a las malas, ¿verdad? Por las buenas o por las malas. Y en ese caso, pues entonces la persona tiende a obedecer, pero eso no es lo que Dios busca. Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por las malas. Dios quiere que lo obedezcamos porque nosotros creemos en Él y tenemos mucha esperanza en Él. El pueblo asirio era un pueblo malvado. Y ellos que estaban bajo ataque, estaban recibiendo las consecuencias de esa maldad. Y ellos estaban viviendo en un mundo sin esperanza, desesperación era lo que había en su vida, angustia, llanto, dolor, miseria. Y yo creo que esas cosas hoy día nosotros también las sentimos en el mundo en que estamos viviendo. Pero Isaías atesoraba la esperanza de que lo que se estaba viviendo era algo temporal y confiaba que la misericordia de Dios es eterna. ¿Por qué traigo esto? Porque a los amigos que nos están viendo, es importante que usted entienda que si está pasando por algún momento difícil, algún momento de dolor, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que lo que tú estás pasando es algo temporal. Pablo dice, porque es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Lo que estamos viviendo es algo temporal, mas la misericordia de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aunque suene trillado, pero es cierto, es eterno. Es que en el mundo en que vivimos hoy, donde el enemigo de las almas está azotando fuertemente porque sabe que le queda poco tiempo, no podemos esperar un mundo ilusorio, ¿verdad?, utópico, de que todo va a estar bien. Y podemos ver muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que nos decimos, Señor, ¿cuándo vas a venir? Esto se está poniendo cada día más malo. Y muchas veces personas inocentes pagan, ¿verdad?, por las cosas que están sucediendo. Pero el Señor nos dice, espérate un poquito más. Ten paciencia, ¿verdad?, que ya mismo esto se va a acabar. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Dios siempre tuvo un pueblo remanente.
un pueblo de personas fieles a Él, que se mantuvieron firmes a pesar de las cosas que ocurrían a su alrededor. Y ese remanente, ese pueblo de Dios, es lo que mantuvo todavía vigente, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús, esa fe y esa confianza en el Dios eterno. Y eso lo podemos ver en los pastores en Belén, ¿verdad? Porque ellos llegaron allí, porque ellos creían y estaban anhelando por Tenían la esperanza mano de Dios para que los socorriera. Y ellos pudieron ver físicamente esa esperanza, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Ahora bien, la lección, analizando todo este contexto del sufrimiento, la esperanza, la misericordia, el juicio, etcétera, nos trae una pregunta y es el título de la lección. ¿Cómo lleva como título la lección? Por las malas. ¿Cómo? Por las malas. Bueno, en el libro, Bueno, en el libro ¿a quién le temes? pregunta, ¿a quién temes? ¿A quién le temes? ¿A quién Ajá. temes? Y yo creo que es la pregunta más importante en toda la lección, porque el temor no es del todo malo. Es El así. temor nos ayuda a tener vida. Por ejemplo, si el teléfono se te cae Ah. en medio de la autopista y vienen un montón de autos, ¿tú correrías a buscar el teléfono? Que le pasen por encima. No, no lo vas a hacer porque un auto te puede atropellar. Es así. Ese es un temor que evita a que tú pierdas tu vida. Es Pero así. nosotros los seres humanos lamentablemente a veces le tememos a lo que no hay que temerle. Es por eso que Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? O sea, ¿a qué es contra ti? ¿A qué tú le temes? Tenemos que aprender a identificar a qué le tememos y a qué no le tememos. Porque si le tememos a cosas incorrectas, ¿Verdad? nuestra vida va a ser una vida desgraciada. Y es curioso que el autor menciona 4 tipos de miedo en el libro, ¿verdad? Está el miedo, ¿verdad?, que nos motiva a mantenernos vivos, que es el que tú acabas de decir. Si se me cae el celular, yo no voy a rápidamente a buscarlo, ¿verdad?, porque puedo morir. Está el miedo a las cosas problemáticas, ¿verdad? Cosas que se pasan por alto o se pueden subestimar. Está el miedo a las estafas, ¿verdad? Últimamente hemos oído a través de las redes las diferentes estafas que se están haciendo a las personas, que a muchos de ellos le han dejado la cuenta de banco vacía. Y está el miedo a lo A lo incorrecto, incorrecto. a lo que es malo. Entonces esos tipos de miedo que vivimos en la sociedad hoy día, tenemos que ponerlos aparte y confiar en Dios. Que Dios haga las cosas. Si me timaron, ¿verdad?, voy a confiar en Dios en que todas las cosas las voy a recuperar, ¿verdad? Pero también ese miedo a lo incorrecto y a lo malo es lo que el Señor nos llama a que tengamos, si lo podemos decir, más atención. Porque la única forma de nosotros vivir una vida plena de gozo es confiar plenamente en Dios. Pero esa confianza nos trae algo adicional que tal vez no mucha gente entiende y es el temor a Dios. Temor a Dios. El temor a Dios, Te pregunto, Onil, antes que siga, ¿el temor a Dios es tenerle miedo a Dios? sí y no. Sí y no. Hay una confianza que tenemos con Es Él, la cosa. pero esa confianza no debe de hacernos abusar del amor y la misericordia de Él. Porque así como Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia, la palabra también nos dice que Él es fuego consumidor. Es por eso que el texto nos dice, Isaías 8, 11 al 13 nos dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino del pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos santificad, Él es vuestro temor, Él es vuestro miedo. Es vuestro miedo. En otras palabras, ¿qué es lo que está queriendo decir allí el autor? Bueno, que Dios le ordenó a Isaías, ¿verdad? Según el autor, a que le temieran más a él que a lo que le pudiera pasar en el mundo. Ellos le Eso. temían más al pueblo Al asirio, pueblo asirio. que lo único que podía hacer era afectar el cuerpo de manera temporal, Sí. que a Dios. Vamos a hacer una corrección, Onir, en ese
comentario, ¿verdad? El pueblo sirio era el pueblo que estaba, los otros pueblos tenían terror, que era el que estaba invadiendo. Pero ese pueblo sirio que iba a invadir a los demás pueblos, ellos los israelitas, los judíos, le tenían más miedo a los pueblos alrededor que no eran tan fuertes, ¿verdad? Le tenían más temor que al pueblo que venía más adelante a dominar todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros le tememos tanto a las cosas pequeñas que nos rodean, que nos olvidamos que pueden venir problemas mayores cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos. Así mismito es, pero la lección lo que nos lleva también es a que entendamos a que nosotros debemos de centrarnos en Dios. Es así. Y no en los problemas, no en las dificultades, no a lo que afecta a la carne, no a lo que afecta la mente. ¿De qué es difícil luchar con eso? Es bien difícil luchar con eso, porque cuando tú estás pasando por un problema, nadie lo siente más que tú. Es así. Cuando tú estás pasando por una situación emocional, nadie la siente más que tú. Nadie te va a comprender. ¿Podrá una persona decir, no, yo viví lo mismo que tú? Aparentemente sí, pero son dos mentes, son dos personas diferentes, son dos tomas de decisiones diferentes, son experiencias diferentes. Es por eso que el autor nos lleva a que vayamos a Dios confiadamente y no a las cosas de este mundo. Mira, me gusta esta frase que pone el autor. El miedo no es solo una emoción, sino también una decisión. Así mismito es. El miedo también es una decisión. Tú y yo decidimos a qué le tememos. Es así. Y es por eso la pregunta que hace el libro. ¿A qué tú le temes? Es por eso, como dije anteriormente, Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo está preguntando allí es, ¿qué es contra ti? ¿A qué le temes tú? ¿A qué le estamos temiendo cada uno de nosotros? ¿A qué le teme la iglesia? El problema del ser humano es que le teme no solo a lo que ve de inmediato, sino a las consecuencias de que eso inmediato le suceda. Le tememos más al futuro que al presente. Definitivamente, ¿verdad? Y cuando pensamos, y me gusta el tema que trae el autor porque se adapta a nuestros tiempos, las conspiraciones humanas. Sí, sí, le tememos mucho a eso. Y lo interesante es, y en la psicología se te enseña que tú no puedes preocuparte por lo que pasa mañana porque todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. Tú y yo debemos de preocuparnos por lo que estamos viviendo el hoy. El hoy. Y es lo que la lección también nos quiere presentar. No, ¿Para qué te vas a preocupar por lo de mañana? Si no ha pasado. Si no ha pasado. Por eso Jesús dijo, mira, cada día su propio afán. Es y es por eso que Pablo, cuando dice, Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Te está diciendo, aquello que es contra ti, aquello que tú le puedes temer, aquello que te puede afectar, es pequeño comparado con Dios, porque Dios está en ti, Dios es contigo. Te puedo decir que en estas últimas 2 semanas me han sucedido una serie de situaciones que yo he dicho, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y puedo dar testimonio de verdad de 2 situaciones particulares donde le he dejado en las manos del Señor esa situación y al otro día ya está resuelto, sin ningún otro problema. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en todas las cosas, pero la confianza en Dios, mi amigo que nos escucha a través de las redes y a los hermanos que están aquí presencialmente, la confianza en Dios hay que practicarla, empezando de lo más sencillo hasta lo más complicado. Y van a ver que Dios es Dios también de las cosas pequeñas como de las cosas grandes. Y ahí es que nosotros comenzamos a desarrollar esa confianza en Dios a medida que vamos viviendo en este mundo. Y va a llegar el punto en que le vamos a entregar todo a nuestro Dios y que Dios haga. Y fíjate algo, la confianza, la fe, la dependencia no se desarrolla cuando todo está bien. Es así. Eso se desarrolla cuando las cosas van mal. Definitivo. Es por eso que Pablo dice, es necesario que padezcamos por un poco de tiempo para que nos podamos fortalecer en Él. De la única forma en que tú desarrollas fe, confianza y dependencia
Es cuando las cosas te ocurren. Sí, Cuando las no cosas hay malas forma. te ocurren en la vida y entonces entramos al punto de qué hacemos cuando las cosas nos van mal. ¿A quién acudimos cuando las cosas nos van mal? Y el autor trae un punto y es que cuando a Saúl las cosas le fueron mal, ¿a quién acudió? A una, vamos a poner así, a una adivinadora, ¿verdad? A una medium, a una medium, como espiritista, puede- ponle el nombre que tú quieras. Sí, todo viene de lo mismo. A esa persona fue la que Saúl acudió. Y aunque no dice nada del rey Acaz, a quien acudió en el momento de crisis, la Biblia sí nos enseña que él permitió entonces los cultos paganos y él sacrificó sus hijos a dioses paganos. Por lo Definitivo. tanto, en medio de la dificultad, ¿a quién acudió entonces? A los paganos, a sus dioses. Acudió entonces a confiar a lo que era pagano. A lo que- Él decidió tener una influencia pagana en su vida que una influencia divina. Cuando hablamos de consultar, me viene a la mente una experiencia que tuvo Josafat cuando se quería unir al rey de Israel, Ramot, para pelear, ¿verdad?, contra los filisteos. Y este rey de Israel, que es de la tribu del norte, consultó a 400, como dice aquí, profetas, le dice profeta. Y cuando Josafat oye a estas 400 personas hablando, estamos hablando de 400 personas, Josafat le pregunta, pero no hay profeta de Jehová que nos diga. Y Ramot, que era el rey de Israel en ese momento, dice, sí, hay un profeta por ahí, pero que siempre habla mal de mí, siempre me dice cosas malas. Muchas veces esperamos, ¿verdad?, que nuestros dirigentes nos digan cosas buenas, cosas bonitas, ¿verdad? Y decir cosas buenas, cosas bonitas es actuar como Satanás, decirnos cosas al oído que nos agraden para desviarnos del camino. Y cuando Josafat le dice al rey Ramot, sí, hay uno, él tenía 400, pero había uno que le molestaba y no lo quería consultar, pero ese era el verdadero profeta de Dios. A lo que el profeta le dice, mira, y esto es curioso, ¿verdad? Y Dios actúa de esta manera. Si tú insistes en lo mismo, el Señor dice, pues sigue por ese camino y vas a ver las consecuencias. Y la lección lo que nos llama es a que nosotros confiemos plenamente en Dios sin ninguna duda en nuestro corazón. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos miedo, porque somos seres humanos y nos asusta el futuro, lo que pueda pasar, lo que pueda suceder, pero si nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios va a dirigir todas las cosas, no solamente para que nosotros salgamos bien, porque Dios lo va a hacer para su gloria y su honra, ¿verdad? Que es lo más importante en esto que tenemos La que pensar. lección trae un versículo del libro de Isaías que está en el capítulo 8, versículos 19 y 20, que dice, ¿no consultará el pueblo a Dios? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿No hemos de consultar a Dios en medio de nuestros problemas? Y continúa diciendo, ¿consultará a los muertos por los vivos? O en otras palabras, consultará a cosas insignificantes, a cosas que no... Que no oyen, que no ven, que no sienten, por o lo tanto no posiblemente pueden actuar. consultará a personas que no saben el más allá de tu vida, porque pudiera consultar a un ser humano. Hace unos años atrás, un famoso astrólogo, bien conocido en el mundo latino, no voy a decir nombre, ¿verdad? Se le hizo una entrevista y el periodista le dijo, ¿cómo tú sabes las cosas del futuro? Esa fue la pregunta. Y él, yo digo que un momento de lucidez que el Espíritu le puso en su corazón, dijo, nadie puede adivinar el futuro sino Dios. Y a mí me sorprendió esa expresión de él y creo que le impresionó a muchas personas. Nadie puede ver el futuro sino Dios. Si este hombre que es astrólogo, o era astrólogo porque murió, pudo reconocer eso en su vida, ¿qué será de nosotros entonces? Así mismito es por eso que termina diciendo la frase, a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Bien importante, ¿verdad? El testimonio, ¿verdad? De esos supuestos
Líderes espirituales. líderes espirituales, visionarios, profetas, como se les llame, ¿verdad? Los profetas modernos que a veces dicen cosas. Bueno, la mayoría de las cosas que han dicho no se han cumplido, pero siguen insistiendo en otras cosas, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona no está conforme a los parámetros establecidos en la palabra de Dios, no le ha amanecido la verdad a ellos. Y ¿Vive en oscuridad? Entonces nosotros somos gente tuerta siguiendo un ciego, ¿verdad? O viceversa. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros le consultamos. Hay una persona en el universo que Pablo nos dice que vayamos a él confiadamente y con nosotros estar en un rincón de nuestro hogar y encomendarnos a Dios en ese momento. Dios va a abrir su oído para oír nuestras peticiones, oír nuestras plegarias, y entonces el Señor va a actuar en forma, ¿verdad?, que nos convenga a nosotros. Muchas veces queremos que nos convenga a lo que nosotros queremos, pero Dios va a hacer las cosas en las cosas que nosotros necesitamos. Nos quedan 3 minutos de lección y yo quiero leer el último párrafo del libro, porque me ha sorprendido cómo ha terminado esta lección en el libro, siempre con su último párrafo, porque termina siempre con una pregunta. Sí. Y dice allí: las influencias ocultas están inundando nuestro mundo. ¿Es cierto o no es cierto, Joe? Definitivo. Ya lo vemos en las redes sociales que ya se están presentando, ¿verdad?, como consultores espirituales y ya están invadiendo, ¿verdad?, la mente de nuestros jóvenes a través de este medio. Vuelvo y te leo, amigo que me estás escuchando. Las influencias ocultas de diferentes formas están inundando nuestro mundo moderno y como resultado la sociedad se está volviendo cada vez más peligrosas. ¡Wow! El mundo en que vivimos está ¿cómo? Peligroso. Peligroso. Y no estábamos hablando, ¿sabes?, la forma física, que sí también está, pero lo más importante en el mundo espiritual. El mundo espiritual. Nuestra única seguridad está en la enseñanza y el testimonio de Dios. Nos da esperanza y nos indica dónde colocar nuestro miedo. Y ahí viene la pregunta. Y es bien personal. Es así. Y acentuada. Tú, ¿a quién le temes? ¿A quién le temes? ¿A quién le temes? Amigo y hermano que nos escucha a través de estas redes, repetimos la pregunta. ¿A quién le temes? Ojalá, ¿verdad?, que le temas a Dios y le brindes honra y honor como Dios solo se merece. Pero también que confíes plenamente en nuestro Dios Salvador. Dios es el que quita y pone, nadie más. El hombre puede quitar, puede poner, pero el final de ellos va a ser desastroso, si lo podemos decir en esas palabras. Pero todos aquellos que confían y temen a Dios van a recibir no solamente la vida eterna, sino ese privilegio de estar con Dios, verle cara a cara y vivir por la eternidad con Él. Así que le invitamos que si no lo has hecho, has confiado en otros seres humanos que no pueden ver más allá de lo que va a pasar la próxima hora. Que el Señor te ayude, ¿verdad?, a que confíes en Él, porque tenemos que pedirle esa confianza también a Él. Tenemos que orar a Él y por tus experiencias y tu andar en la tierra, Dios te va a compensar grandemente. En estos momentos vamos a pedirle a nuestro hermano Joe que nos despida esta escuela sabática con una oración. Señor y Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte porque además de ser un Dios de justicia, eres un Dios lleno de misericordia. Eres un Dios lleno de amor. Eres un Dios lleno de gracia y de poder, que vela por cada uno de tus hijos, a pesar de que se desvían de su camino, Señor. Tú pones personas, hijos tuyos, profetas, que nos marquen el camino. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a discernir cuáles son esos hijos tuyos que nos marcan bien el camino y cuáles son los hijos del enemigo que quieren marcarnos otro camino. Solamente lo podemos hacer por medio de tu palabra, pero te pedimos, Señor,
que al leer la Santa Biblia, tú nos inundes con tu Santo Espíritu para comprender cuál es tu voluntad a través de ella. Amén. Y de esta manera, Señor, seguir andando de tu lado, con temor, con temblor, pero con mucha adoración y mucha alabanza a tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, como te ponemos en tus manos el resto del culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.